de ustedes por unirse a esta clase de recuperación un domingo, 7:30 de la mañana. Pues gracias muchachos a todos por la comprensión. Ay, no, puede ser, se apagó mi celular justo. Entonces, he estado un poco mal estos días. Pensé que solo era cuestión de un momento, un día. Cargador, por favor. Y al final terminó durando más de lo que había previsto, ¿no? Entonces toda la semana he estado con descanso, básicamente no he editado más que el día lunes aquí en AICE con un grupo y ya luego los demás días he estado en descanso, con inyecciones también. Pero bueno, ya estoy mejor, me siento mejor, la voz también. Gracias. Gracias. Así que nada, agradecerles a ustedes muchachos por la comprensión. Ya está. Entonces sé que más tardecito, ¿no? En unas horas tienen ustedes también un simulacro semanal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es trabajar un repaso en torno a todo lo que se había ido desarrollando en estas semanas, ¿no? Como les había explicado a todos, nuestro sílabo está dividido en dos partes, ¿no? En la primera estamos trabajando lo referente a la historia de la filosofía y en la segunda las disciplinas filosóficas, los problemas filosóficos. Entonces, con todos ustedes, hasta la semana anterior, terminé de trabajar toda la parte de la historia de la filosofía, ¿no? Con digamos, con los muchachos que están en el ciclo semianual, claro, con ellos se trabajó también todavía algunos filósofos adicionales, ¿no? El caso de David Hume, los filósofos medievales, ¿no? Creo que también hasta los filósofos del periodo helenístico romano, ¿no? Con los del semestral, obviamente por cuestiones de tiempo y porque nuestro programa es un poco más corto, estos autores yo los he colocado aquí en el material de repaso para que un poco podamos aprovechar este repaso para ir viendo algunos filósofos adicionales que en clase no alcanzamos ver, ¿no? Así que em, terminando este repaso, entonces a partir de la siguiente semana, a partir de mañana, arrancamos con las disciplinas filosóficas, los problemas filosóficos. Cabe resaltar que los problemas filosóficos, en sentido estricto, sí están contemplados en el prospecto de admisión, es decir, a partir de mañana, las clases que veamos a partir de esta semana, eh, obligatoriamente tienes que manejarlas pues al revés y al derecho, ¿no? Entonces hasta aquí, con este repaso, estoy terminando una presentación general de cada uno de los filósofos que van a ser imprescindibles o que vamos a volver a ver en las disciplinas, ¿ya? Entonces el repaso es un mismo material para todos los salones, ¿listo? Igual yo les hice llegar a través también de las Corbis una pequeña evaluación, un pequeño examen, que vi que lo tomaron también. Eh, no he revisado todavía el detalle las notas, solo vi de manera general, puntual, cuáles son las preguntas en las que más se han equivocado. Hay un par de preguntitas ahí que, eh, digamos, la mayoría ha tenido dificultad. Entonces vamos a ver si podemos desarrollarla ahora o en su defecto en las clases que tengamos, y ahí explicándoles a cada uno proyectando sus horrores, ¿no? Aprovechamos también para, por salón, ir viendo cuáles son las preguntitas que más dificultad han tenido y a irlas resolviendo también, ¿ya? ¿Cómo estamos, Liz? Buenos días, buenos días. Sí, porque he visto sorpresas también. He hecho un panorama general, no he podido revisar al detalle, nombre por nombre, pero ya a partir de mañana eh, vamos a ver si por salón compartimos, digamos, las notas y resolvemos las preguntitas en las que más dificultad hubo, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces,
Ya estamos 26 en el aula. Vamos a ir empezando entonces por aquí ya con nuestro repaso, ¿ya? Con nuestro repasito. ¿Listo? A ver, ustedes tienen el material, asumo que lo tienes descargado en tu computadora, ¿no? Es un material de 20 preguntitas, ¿ya? Es una miscelánea, como les dije, de todo lo que hemos trabajado a lo largo de estas semanas en lo referente a la historia de la filosofía occidental y la historia de la filosofía en el Perú y Latinoamérica, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a trabajarla de manera conjunta. Yo asumo que tú tienes clave ya, entonces vamos a ir leyendo la pregunta, vamos a ir subrayando ideas centrales y luego vamos a cotejar tu respuesta, ¿ya? Em, entonces, empecemos por aquí. Pregunta número uno es un texto. Ya sabes, lo primero que hay que hacer cuando tengamos el texto es inmediatamente leer lo que nos piden, ¿no? Del texto se deduce. Ya sabes que una deducción, ¿no es cierto? Es una inferencia que se desprende a partir de lo dicho, ¿no? Que para el autor González Prada, ya está. González Prada, mira, ya te da una noción. González Prada es el filósofo positivista peruano, ¿no? El máximo representante del positivismo en el Perú, quien sostenía que la ciencia era la única vía para poder lograr el progreso social, ¿no? O en este caso, sacar al Perú pues de la crisis de la bancarrota a la que había llegado a consecuencia pues de la guerra del Pacífico, ¿no? Pero bien, ya tienes, tú conoces a González Prada, ya sabes que la pregunta entonces es sobre filosofía peruana y latinoamericana. Entonces ahora sí comenzamos a leer el texto. Fíjate, dice, uno de los puntos clave de su programa de renovación de Perú, ¿no? Fue para González Prada el problema indígena. Yo les había dicho en clase que González Prada quizás sea considerado uno de los primeros en discutir, en abordar el problema del indígena, ¿no? Posteriormente, este problema lo va a continuar Mariátegui, pero es interesante ver ya en escritos de Prada cierta defensa hacia los indios, ¿no? Y cierta crítica también hacia la aristocracia peruana. Recuerda que incluso en la Guerra del Pacífico, Prada considera a los indios los verdaderos defensores del Perú, ¿no? Entonces dice por aquí, el problema del indígena, mostrándose como uno de sus más fervientes defensores, ahí está. Consideraba que a los indios no había que predicarles resignación, sino orgullo y rebeldía. La desigualdad racial que se da en la sociedad peruana la ve como herencia de la colonia, ujú, sin que tras la independencia se haya hecho nada por mejorar, ¿no? Para González Prada es evidente que el indio no es una raza inferior. Además, no hay razas superiores o inferiores, sino hombres buenos o malos, mejor o peor dotados. Por otro lado, se advierte que cuando los indios acuden a las escuelas, adquieren similares niveles de formación que los blancos. Y desde el punto, ¿no? Mira, los indios, ¿no? Cuando van a la escuela adquieren niveles similares, ¿no? De formación que los blancos, ¿no? Y desde el punto de vista moral, es evidente que los blancos en su política de sometimiento de los indios han mostrado que llevan lo blanco en la piel, mas esconden lo negro en el alma. Mira, en el alma negra, ¿no? Blancos por fuera, negros por dentro, ¿no? En conclusión, González Prada es partidario de que los propios indios se defiendan y sean sujetos y protagonistas de su propia emancipación. Es cierto, ¿no? Ya están los mismos indios, ¿no? Sin esperar ser liberados y humanizados por otros. Esto en referencia a la independencia, ¿no? Recuerda que la independencia americana fue promovida principalmente por los criollos. ¿Quiénes fueron los criollos? Hijos de españoles nacidos aquí en América, ¿no? Sin embargo, también en este caso los indios abrazaron ese ideal de emancipación, ¿no? Ya tú debes saberlo por tu clase de historia del Perú. Sin embargo, el resultado fue que tras este proceso emancipatorio,
no hubo pues esta igualdad entre todos, ¿no? Sino que más bien se generó el conflicto en torno a quienes deben gobernar, ¿no? Y ahí comienza, recuerda los militarismos y la disputa entre no, que gobiernen los más capacitados, los mejores, los indios no, en fin, ¿no? Entonces aquí Prada va a sostener que si el indio va a lograr su verdadera emancipación, esa emancipación no tiene que ser promovida por otros, sino debe partir por los mismos indios, ¿no? No deben esperar que otros vengan a liberarlos, los criollos, ¿no? Sino que parta de su mismo interés, de su misma voluntad, ¿no? Porque si no, va a suceder lo que sucedió en la independencia americana, ¿no? Que otros vinieron a tratar de emanciparlos, pero al final no fueron realmente emancipados, ¿no? Entonces, más bien se mantuvo la desigualdad racial, ¿no? Y mira, desde la colonia hasta los tiempos de Prada, el problema del indígena, ¿no? El problema racial, el problema de la desigualdad social es más una cuestión de, es más una cuestión social, ¿no? Que el hecho de creer que hay razas superiores e inferiores, ¿no? Bien bonito el texto, ¿no? Es, digamos, ir contra aquellos que piensan que la desigualdad racial es solo una cuestión de raza, ¿no? Color de piel, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres indio, reducirlo a ese tenor, ¿no? Pero aquí Prada nos dice que la desigualdad racial no responde al color de piel, sino que más bien responde a un hecho social, ¿no? Desde la colonia venimos arrastrando esa subordinación del indio, ¿no? Que creyó emanciparse el indio en la independencia, pero el resultado es que no fueron realmente liberados y humanizados, ¿no? Entonces dice, menos aún, los indios no deben esperar, dice, ser liberados y humanizados por otros, y menos aún por los que hasta ahora han sido sus opresores. Ah, mira, interesante, ¿no? Esta reflexión es de alguna forma compatible con la reflexión que realiza Mariátegui. Recuerda que Mariátegui también es de la idea de que en este caso, de que en este caso eh, se lleve a cabo una real revolución social, ¿no? En el que el indio, ¿no? Rompa sus cadenas, se emancipe, ¿no es cierto? Pero que no debe esperar pues ser emancipado por otros, ¿no? Entonces ahí de alguna forma se parece mucho, ¿no? Listo, entonces dice ahora por aquí el texto. Se deduce que para González Prada, a ver, tú que has revisado la pregunta, ¿cuál sería tu clave en la pregunta número 1? La C me dice por ahí, a ver, la C dice Fabricio y Kiara, a ver, ¿qué dicen los demás? David, ¿cómo estás, hijo? No, no te me preocupes, hijo. A ver, ¿qué dicen los demás? Jimena también dice la C, profe. Nadia la C. Liz la C. María Córdoba la C. A ver, veamos qué dice la C, pues, ¿no? A ver, dice, el problema de los indígenas no es una cuestión racial, sino de índole social. Ya, es correcto, ¿no? De hecho, no es que no sea una cuestión racial, es una cuestión racial, pero ese problema racial es de índole social. No es una cuestión de piel nada más, ¿no? Sino que ese problema, esa discriminación racial de decirle indio, indígena, ¿no? No es solamente la palabra, sino que ese problema racial responde a un trasfondo social, ¿no? De hecho, esta pregunta uno es una pregunta de la Pre San Marcos, la tomé sobre todo por el texto, ¿no? Eh, pero, insisto, en la C no es que no sea una cuestión racial, es una cuestión racial, solo que el problema racial responde a un problema social, ¿ya? Pero sí, pues, ¿no? Aquí la clave correcta sería la C. A ver, ¿qué dicen las demás opciones? Dice, la ilustración consiguió derechos fundamentales para... No, eso no es cierto. Es más, en el texto nos dice, ¿no? Es evidente que, por acá lo dice, ¿no? Por otro lado, advierte que los indios, a los propios indios se defienden que sean sujetos y protagonistas de su canción sin esperar ser liberados. Ahí está, ¿no? ¿Ya está?
A ver, dice por acá, los indígenas deben aceptar la ética de la no resignación, no, más bien aquí lo que promueve es que los indios, ¿no? Sean orgullosos y rebeldes, ¿no? Cero resignación, ¿no? La D dice, los indígenas deben desarrollar una ideología propia en base a su raza. No, pues, pero si es en base a su raza, es aseverar de que hay razas, ¿no? Y en ese sentido queda a la libre interpretación de si habrá razas inferiores o superiores, ¿no? Está muy amplio. La desigualdad racial promovida por la colonia fue cuestionada por los ilustrados. No, 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 no. Si recordamos nosotros, proceso de independencia, los ilustrados no cuestionaron la desigualdad racial. El motivo principal de la ilustración fue buscar la independencia con respecto a la corona española. Pero entre los problemas que se discutían no estaba ahí pues el de la desigualdad racial, ¿no? Listo. Entonces la clave que más se acerca, la más cercana, no la que podría desprenderse del texto dado, es la C. Ya, muy bien ahí muchachos, ¿ah? Excelente. Listo. A ver, vamos con la siguiente pregunta. No te olvides, por favor, solo para contextualizar, el texto es de filosofía en el Perú y Latinoamérica y recuerda que eh, Prada es el representante del positivismo, ¿ya? Positivismo peruano. Recuerda que también representante del positivismo es Manuel Vicente Villarán, ¿ya? Solo que Prada es un positivista más famoso, ciertamente porque él divulgó el positivismo fuera del ámbito universitario. En cambio, Manuel Vicente Villarán divulgó el positivismo dentro del claustro universitario, ¿no? De un ámbito más académico. ¿Listo? A ver, veamos por acá. Entre otros factores, ¿no? Dos. En una exposición, Manuel defiende la herencia colonial, la tradición hispánica, la desigualdad social y la conformación de gobiernos sustentados en sabiduría. Ajá, conformación de gobiernos sustentados en sabiduría. Además, sostiene que la Iglesia Católica era la columna vertebral de la sociedad. Ujú. Y cualquier intento por reformarla era un atentado contra el orden social. Uy, esto me suena familiar, ¿ah? Se puede deducir que las ideas expuestas por Manuel son semejantes con uy, mira, palabras clave, conformación de un gobierno sustentado en la sabiduría. Y además, la Iglesia Católica es la columna vertebral, o sea, un gobierno amparado, ¿no? Un gobierno clerical, ¿no? ¿Listo? Y además, reformar este orden, este gobierno de los más sabios, es ir contra el orden social. Ajá, esto me suena muy familiar. A ver, clave la pregunta número 2. Sí, David, mándala con Sandra o con tu Cordy y yo la reviso, ¿ya? La E me dice, la E, Janice, Kiara, Windsor, Nadia. A ver, ¿qué dice la E? Propuesta conservadora desarrollada en el periodo romántico. Claro. A ver si recuerdas. Periodo romántico. ¿Cuál fue el problema principal en el periodo romántico de la filosofía en el Perú y Latinoamérica? A ver si recuerdas. ¿Cuál fue el tema central? Ay, a ver, ¿cuál fue el problema central? Correcto, la nueva forma de gobierno. Y ya está, la nueva forma de gobierno. Ujú, correcto. Aquí surgen dos posturas pues bien opuestas, ¿no? A ver, dime tú, una es la propuesta conservadora, como bien me acabas de dar ahí la clave, ¿no? Conservadora. Y luego hay otra postura. ¿Cómo se llama la otra postura que surge como crítica? La postura conservadora. Correcto, excelente, los liberales, ¿no? ¿Quién encabeza la postura conservadora? A ver, conservadores y liberales. A ver, ¿quién? Correcto, Bartolomé de las Casas Noa, no te vayas a equivocar, es Bartolomé Herrera. Ya borra nomás si estabas escribiendo de las casas, ¿ya? Borra nomás. Y defensores de los liberales,
Correcto, Windsor. El Benito, pues, profe, el Benito Lazo. Excelente, bien, muchachos. A ver, en este caso, ¿qué tipo de soberanía defiende eh, Herrera y qué tipo de soberanía defiende Lazo? A ver si recuerdas. Y de la inteligencia, correcto, Jimena. La soberanía de la inteligencia, la soberanía de los más capaces. Y Lazo, claro, la soberanía popular. Recuerda que en este caso Bartolomé Herrera va a decir que deben gobernar los mejores, los más capacitados, ¿no? En este caso, pues, Herrera era defensor de la idea de que Dios, providencialismo, ya había creado de forma natural a quienes deben gobernar y a quienes deben obedecer. Dios ya escogió, es un orden divino. Dios planificó nuestra historia. A ver, para los del semianual que recuerdan su clase ahí de historia de la filosofía medieval. Recuerda que en el periodo medieval, ¿no es cierto? Hay la idea de que Dios planificó nuestra historia, Dios creó el mundo, ¿no? Y desde que Él crea el mundo, Dios planifica también la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Entonces, en esa creación, en esa planificación, Dios ya dotó a algunos de alguna sabiduría para que ellos sean los que gobiernen. Y a los otros, pues, debemos obedecer, a aceptar ese orden natural, bueno, ese orden divino, ¿no? Atentar contra ese orden es atentar contra un mandato divino, ¿no? Y la Iglesia Católica pues era la responsable de hacer prevalecer esa idea, ¿no? Por eso es que cuando de repente tú habrás visto en algunas películas ambientadas en este contexto, de repente tu profe de Historia Universal te habrá contado, pero quien colocaba la corona, por ejemplo, al rey, era pues la iglesia, el representante de la iglesia, ¿no? Como muestra de pues estar siguiendo, ¿no? Este mandato divino, ¿no? Entonces, aquí Bartolomé Herrera también va a considerar que deben gobernar los más capacitados, los mejores, los españoles. Pero dado el problema o dada la independencia, Herrera va a decir que gobiernen los criollos, por quienes, ¿no? Por cuya sangre corre, ¿no? O venas corre sangre española, ¿no? Entonces él dice, así Dios lo ha determinado, ¿no? No podemos ir contra este orden. Entonces él está defendiendo una soberanía de la inteligencia, un gobierno amparado en la sabiduría y un gobierno clerical también, amparado en el poder de la Iglesia Católica. ¿Ya? Correcto, excelente, la clave es la E, sin vuelta que darle, bien marcado ahí. Y recordado también. 3, a ver, vamos con la 3. La influencia de un movimiento filosófico de marcada raigambre política y social, que disentía, discrepaba, ¿no? En muchas cuestiones de las ideas provenientes de España. Generó una crítica severa a la filosofía imperante y creó una nueva mentalidad que buscaba cuestionar las estructuras sociales y mentales de la sociedad en Latinoamérica. Se puede afirmar que el movimiento filosófico ilustrado propició, mira, nos están hablando del movimiento ilustrado. Dice que fue un movimiento filosófico que tuvo tenor político y social, que discrepaba con las ideas provenientes de España, se supone que te habla de la escolástica, criticó también la filosofía escolástica y creó una nueva mentalidad que buscaba cuestionar las estructuras sociales y mentales de la sociedad latinoamericana. Entonces dice, se puede afirmar que el movimiento filosófico ilustrado, a ver, ¿qué propició? Lo vimos también en clase. La 3 la B, dice, la 3 de Bailey, dice Areli. El proceso de correcto, facilita, al ojo, profe, esa pregunta me sale al ojo, easy, ¿no? Correcto. Ese fue el propósito, ¿no? Recuerda, teoría que motiva una práctica, ¿no? La emancipación. Tal cual ocurrió en Francia, ¿no? Con la Revolución Francesa. Tuvieron también su ilustración, ¿no? Y ese movimiento ilustrado, esa filosofía ilustrada, jugó un rol también importante en el proceso de la revolución, ¿no? Ahí lo tenemos entonces. Excelente, muchachos. A ver, una pregunta a raíz del movimiento ilustrado. ¿Cuál fue el órgano principal de difusión de ideas ilustradas? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál fue el órgano principal de difusión de ideas ilustradas?
El convictorio Fabricio fue el centro de difusión, pero el órgano que se encargó de divulgar, claro, fue el Mercurio, pero bueno, ya está excelente, bien ahí, muy bien, ¿eh? Ya está. Sigamos por aquí. Un detalle, ¿qué orden religiosa fue expulsada para que finalmente las ideas ilustradas tuviesen caladura aquí en América? Correcto, los jesuitas, ¿no? ¿Y cómo se llama la orden que fundó San Marcos? La orden que funda San Marcos. Ah, ya, más te vale. Ah, muy bien, los dominicos. Ya no dices los jesuitas. O como en otro salón dijeron, los mercenarios, profesora. Y yo, ¿cuál mercenarios? Oye, ni siquiera hay mercenarios, hay mercedarios. Mercenario eres tú que no conoces qué orden religiosa fundó tu universidad, oye. Desgraciado. Ya, mercenarios no existe, ¿ah? No como orden religiosa, mercedarios. Ya, mejor sigo, ¿ya? A ver, 4. En una conversación académica sobre la filosofía en el Perú, Gloria critica el determinismo y el dogmatismo cientificista de los filósofos peruanos. Ujú. Cuando habla aquí de dogmatismo cientificista, se refiere en este caso a los defensores, a los filósofos defensores de la ciencia. Recuerda que dogmático es el que cree, el que no cuestiona, el que acepta. Entonces, Gloria considera que hay filósofos que han caído ya en dogmatismo, porque no cuestionan nada de lo que diga la ciencia, sino todo lo contrario, la defienden. Entonces, Gloria dice, ella critica el dogmatismo cientificista, ¿no? Ella valora el papel del espíritu y el rol fundamental del sujeto que desarrolla su libertad. Ujú. En cambio, Humberto señala el valor de algunos filósofos que se muestran a favor de una mentalidad progresista para enfrentar situaciones críticas. Ajá. Debemos asumir que entonces Gloria está acusando, en este caso Humberto, de cierto determinismo y de cierta mentalidad cientificista, ¿no? O dogmatismo cientificista. Entonces acá tenemos dos posturas. Una, la de Gloria, que coincide claramente con la de un filósofo latinoamericano, y la de Humberto. Entonces nos dice por aquí, se puede decir que las posturas enfrentadas de Gloria y Humberto son, a ver, ¿con quién coincide Gloria? ¿Con quién coincide? La D, me dicen, el espiritualismo. Y Humberto coincide con el positivismo, correcto. Profe, ¿por qué el espiritualismo? A ver, recuerda que el espiritualismo y el positivismo son dos posturas que surgen en el periodo posterior a la Guerra del Pacífico. Recuerda que tras la guerra, nuestro país queda en bancarrota, entonces hay que reconstruirlo, la reconstrucción nacional. La primera filosofía que comienza a divulgarse es la filosofía positivista. ¿Ya está? Como ya lo habíamos adelantado en la pregunta 1, el máximo exponente es Manuel González Prada. ¿Ya está? Entonces Prada va a decir que la única forma de poder reconstruir o hacer que el país progrese es promoviendo una educación en ciencia, ¿no? Una educación, acá lo tenemos, ahora sí, en ciencia, en técnica, decía él, ¿no? Él diría Senati, que se siga divulgando más Senatis, fundemos más Senatis, ¿no? Educación técnica. ¿Para quiénes? Para todos, decía él, sin excepción. Entonces, él, como positivista, va a creer que solamente la ciencia es capaz de conducirnos a un progreso, sacarnos de la situación crítica en la que estamos, crisis, bancarrota. En cambio, una postura que surge como crítica al positivismo es el espiritualismo. A ver, pregunta, ¿quién es el máximo exponente del espiritualismo aquí en el Perú? Considerado incluso el primer filósofo profesional del Perú. ¿Quién es?
Máximo exponente del espiritualismo peruano. Correcto, Ángelo. Alejandro. Ujú. El Alejo, pues, profe, el Alejandro. Alejandro de Ustua. Ya está. Ahí lo tenemos. Entonces, recuerda que Deustua te va a decir, a ver. Si queremos sacar al país de la crisis, hay que promover educación, sí, pero una educación en valores, una educación en moral, ¿no? Una formación más humanista, ¿no? ¿Para quiénes? Para los futuros líderes, ¿no? Para los futuros líderes, no para todos, ¿no? Entonces, mientras que el primero dice, solo la ciencia es capaz de conducirnos al progreso social, el otro dice, no. Hay que dejar que nuestro espíritu, por eso se llama espiritualismo, nuestro espíritu libre y creador genere el orden. ¿No está? Sea responsable del orden social. ¿Listo? Un detalle importante, el espiritualismo de hecho fue una postura filosófica que se inició en Francia, siglo XIX, ¿no? Siglo XX, por ahí. Entonces, el espiritualismo es una postura que se desarrolla en Francia. Henri Bergson fue su máximo exponente. Henri Bergson era de la idea, no, él decía, en la naturaleza hay un orden que parece inexplicable, ¿no? Todo en la naturaleza tiene una armonía, hay un orden, que esto no sale de la nada. Entonces, Bergson creía que en la naturaleza había algo así como un espíritu. Él le llamaba el elan vital. Entonces, un espíritu que recorre toda la naturaleza. Y en esa libertad de este espíritu, él era creativo y en su libertad iba creando orden, armonía, ¿no? Entonces él creía que en la naturaleza había algo así como un espíritu, ¿no? Un espíritu que era libre y en su libertad era creativo, se movía por toda la naturaleza creando la armonía que nosotros vemos en ella. Entonces él decía, si en la naturaleza ocurre algo así, ¿por qué no puede ocurrir también en la sociedad? Entonces por eso es que él proponía, hay que dejar que nuestro espíritu sea libre y creador, ¿no es cierto? Y que genere con ello orden. Y así se va a reconstruir el país, decían, ¿no? Ya está. Entonces recuerda también que el espiritualismo surge como una crítica, como un rechazo al positivismo, ¿ya? Es que es lo que se evidencia también aquí en la crítica de Gloria, ¿no? Ya está. Entonces, correcto. La clave sería la D, ¿ya? Correcto. Vamos con la 5. A ver, dice, leemos primero, ya sabes tú, la pregunta. El enunciado hace referencia a la distinción que Hume realiza entre, David Hume. ¿Listo? A ver, leemos primero. Un hombre que sufre un arrebato de cólera, ahí está Windsor, tú, estás de cólera, te comporta de un modo harto diferente de otro que solamente pensara esa emoción. Una cosa es comportarse coléricamente y otra es pensar en molestarse, ¿no? Pensar en el acto de estar molesto, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo, todos estamos aquí escuchando clase, pero yo te digo, a ver, piensa o recuerda la última vez que te molestaste. Entonces tú lo recuerdas. Ah, sí. Entonces mira, comienza a venir a tu mente un montón de ideas, ¿no? Un montón de recuerdos. Entonces tú comienzas. Ah, la última vez que me molesté fue hace media hora. Ya está. Me molesté porque puse varias alarmas y aún así me desperté tarde, ¿no? Ya está, estoy de cólera. Profe, sí, el recuerdo. Entonces una cosa es el recuerdo y otra es el preciso momento, ¿no? De cuando tú te levantas, suena tu alarma, ¿no? La apagaste, ¿no? Igual te quedaste dormido, te levantas de cólera, renegando. Pues una cosa es la experiencia vivida y otra es el recuerdo, ¿no? Ya está. Como por ejemplo, para cambiar de situación, como un beso. Una cosa es el recuerdo de un beso, ¿no? Y otra es el beso en vivo y en directo, ¿no?
Claro, son diferentes sensaciones, ¿sí o no? Recuerda el beso que te diste ayer, porque ayer ha sido sábado y Dionisio lo sabe y a lo mejor tú saliste. De repente digo, ¿no? Porque de repente alguien te ha dado un besito por ahí, ¿no? O puede que no, ¿no? Porque la verdad es que mejor no hago comentarios. Pero supongamos que alguien te dio un beso, supongamos, ¿ya? Supongamos. Es un ejemplo. Con arañón, dice Gino. Mire ese Gino, ¿eh? Se pone intenso el Gino. Ya. Entonces, en este momento yo te digo, Gino, recuerda el beso que te dieron ayer. Entonces, Gino, tú comienzas a recordar, no, así, profe, el beso, ¿no? Ay, profe, ¿no? Fue un besito chiquitito, nomás, profe, ¿no? Entonces, otra cosa es la experiencia real, ¿no? Estar ahí en el mismo momento y estar en el besito, en el preciso momento del besito, ¿no? Claro, ¿no? Es una experiencia distinta. Allí no solo lo ves a su mamá, dice, ¡ay no, Gino, mi Gino lindo! No te preocupes, Gino, cuando ingreses a San Marcos vas a, vas a tener muchos besos, ¿no? Ya con como San Marquino ya te van a querer, Gino. Tampoco, dice Alexis. Alexis, ¿por qué con tanta énfasis dice? El Alexis dice, no, profesora, tampoco. Se molesta el Alexis. Ya mejor sigo, ¿ya? A ver, dice. Un hombre que sufre un arrebato de cólera se comporta de un modo diferente de otro que solamente pensara en esa emoción. Si me dicen que alguien está enamorado, ajá, fácilmente lo comprendo. Comprendo lo que se me quiere dar a entender y me hago una precisa idea de mi situación. Pero no puedo confundir esa idea con los desórdenes y agitaciones reales propias de la mencionada pasión. Es cierto, ¿no? Entonces aquí estamos distinguiendo dos elementos, fíjate. Uno es la idea del amor, ¿no? Uno es la idea del enamoramiento, ¿no? Y otra es enamorarse, ¿no? Los desórdenes y agitaciones propios del amor, ¿no? Como el beso. Una cosa es el beso real, la experiencia vívida, y otra es el recuerdo del beso, ¿no? Son situaciones, experiencias distintas. Entonces, dice, ¿qué está tratando de distinguir aquí David Hume? A ver, todavía de repente alguno ni siquiera sabe quién es David Hume, pero mira, el texto te da una idea como para que tú puedas distinguir o dar respuesta, mejor dicho. ¿Qué es lo que se está tratando de distinguir aquí? ¿Cuál sería la clave en la pregunta número 5? ¿Qué es lo que estamos tratando de distinguir? Acá está distinguiendo dos cosas. Para ponértelo en cristiano o más sencillo, se está tratando de distinguir el recuerdo de la experiencia real, de la experiencia vivida. La idea de la situación real. Entonces, la clave, correcto. Aquí la clave correcta sería la A, impresiones e ideas. Profe, ¿por qué? ¿Quién es David Hume? A ver, aprovechemos nuestro repaso para ir hablando de David Hume. David Hume asume, es un filósofo moderno. A ver si recuerdas, ¿qué postura filosófica asumió David Hume? David. Profe, yo también soy David, dice. Claro, fue un empirista. Excelente, hijo, muy bien. Fue un empirista y se caracterizó porque fue un empirista radical, ¿no? Como John Locke, profe, como John Locke. En ese sentido, va a decir que la fuente del conocimiento, ya está, es la experiencia. ¿Listo? Ya. David Hume va a sostener que en este caso, el sujeto, acá está el ser humano, cuando entra en contacto con un objeto, ¿listo? Ya está. Cuando el sujeto entra en contacto con un objeto, primero surge una impresión. Es una impresión, es una experiencia vívida, ¿no? Una experiencia vívida, real, ya está, vívida, real. Es una experiencia intensa, ¿no? Intensa.
De breve duración también, ¿no? No dura mucho, ¿no? De breve duración. Un beso, por ejemplo, ¿no? Entonces, impresión es la experiencia vívida, real, es intensa, es de breve duración, ¿no? Ni bien tú, sujeto, entras en contacto con el objeto a través de tus sentidos, ¿no? Y luego, ¿qué sería la idea? La idea, en este caso, sería algo así como el recuerdo de la impresión. ¿Ya está? El recuerdo de la impresión. Pues una cosa es un beso real y otra es el recuerdo de un beso, la idea de un beso. Una cosa es estar enamorado, babeando por tu bichota, y otra es el recuerdo, la idea del enamoramiento. Una cosa es tomarse un helado de chocolate, tener impresión del sabor de chocolate, y otra es el recuerdo, la idea del sabor de chocolate. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, en este momento, muchachos, ¿tienen noción del sabor de chocolate? Todos me van a decir sí, ¿no? Tienen impresión, recuerdo de la idea de la idea de chocolate. ¿Por qué? Porque previamente han tenido una impresión, no han tomado un helado de chocolate. Entonces, si tú te das cuenta, el orden es el siguiente, ¿no? Primero surge la impresión, ya está la experiencia, y luego se forma, ¿no es cierto? Y luego se forma, y luego se forma la idea. ¿Ya está? Primero tengo, no te olvides, primero tengo un beso y luego viene el recuerdo de un beso. ¿Ya está? El recuerdo del beso. ¿Listo? Primero tomo un helado de chocolate, lo voy saboreando y otra viene, ¿no? Luego se forma el recuerdo, la idea de chocolate. ¿Ya? Entonces, para David Hume, todo parte de la experiencia, de las impresiones, ¿ya? Y las impresiones generan en la mente ideas, ¿no? Se llama empirismo radical. ¿Listo? Ahí tienes entonces a David Hume. Correcto. Ahora sí, sigamos por aquí con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Vamos avanzando, muchachos. A ver, vamos por acá. A ver, dice, la teoría de las ideas constituye la clave de la antropología platónica. Tú ya conoces la teoría de las ideas de Platón, ¿no es cierto? Esto es un concepto que tú ya manejas, que tú ya dominas, que tú ya sabes, ¿no? La teoría de las ideas de Platón. ¿Ya está? Según esta teoría de las ideas, a propósito, ¿cuántos mundos hay? A propósito, según la teoría de las ideas, ¿cuántos mundos hay? Correcto, dos, ¿no? ¿Ya está? ¿Cómo le llama Platón este mundo en el que tú y yo nos encontramos? ¿Cómo le llama? El mundo sensible, ¿no? Fuera de este mundo, para Platón hay otro, uno original, uno verdadero. ¿Cómo se llama ese otro mundo? El mundo de las ideas o el mundo inteligible, ¿ya? Correcto. ¿Dónde se encuentra el hombre? ¿En cuál de los dos mundos? El sensible, ya está en el primero, en el sensible, ¿no? Sin embargo, Platón va a decir, mira, es cierto que el hombre está inmerso en el mundo físico, mundo sensible, al cual su cuerpo pertenece. Ah, mira, nota aquí lo que está diciendo el autor. El cuerpo pertenece al mundo sensible, pero es cierto igualmente que la parte más noble del hombre, su alma racional, pertenece al mundo de las ideas. Ah, entonces podríamos decir que tú estás compuesto de cuerpo y alma, ¿no? Tienes dos componentes, tienes cuerpo y tienes alma. Tu cuerpo pertenece al mundo sensible, pero tu alma no pertenece al mundo sensible. Tu alma pertenece al mundo de las ideas, al mundo inteligible. Entonces aquí podríamos decir que para Platón el cuerpo es como una cárcel del alma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A cuyo conocimiento está destinada y aspira impulsada por su propia naturaleza. El mundo de las ideas alberga, en fin, todo el conjunto de ideales morales y políticos. ¿Ah? La justicia, la bondad, la belleza, ¿no? A que ha de acomodarse la conducta individual y la organización de la convivencia social. Qué bonito. Entonces, según Platón, en el mundo de las ideas se encuentra todos los ideales morales y políticos.
a los que ha de ajustarse, a los que ha de acomodarse la conducta individual y el orden social, ¿no? Es como el modelo, ¿no? Si el mundo inteligible es el modelo y el mundo sensible es la copia, entonces el mundo sensible tiene que adecuarse al original. Es aquí. En político ocurre lo mismo. Si en el mundo de las ideas está la idea de justicia, el mundo sensible, la sociedad, debería buscar conocer esa idea de la justicia para aplicarla, ¿no? Hay que ajustarse, ¿no? Hay que acomodarse al modelo, ¿no? Hay que seguir el modelo. Por último, conviene señalar que las ideas no son un aglomerado inconexo de esencias, sino que constituye un sistema en que todas se ensamblan y coordinan en una gradación jerarquizada cuya cúspide ocupa la idea del bien. Bueno, esta información que tienes aquí, en realidad tú ya la sabes, porque nosotros hemos visto en clase que para Platón existen 4 tipos de ideas, hay una jerarquía, ¿te acuerdas? Incluso cuando hicimos la clase de Platón yo te puse una pirámide y te coloqué cuáles eran los 4 tipos de ideas que hay en el mundo de las ideas. Y te dije, la idea mami, la más importante, está en la cúspide, es la idea del bien. Bien, entonces lo que dice el texto, yo ya te lo había dicho, mira. Y por debajo del bien, recuerda que Platón coloca a quién? A los valores, la belleza, la justicia, ¿no? Y por debajo de los valores, Platón coloca los entes matemáticos. Y por debajo de los entes matemáticos coloca las ideas de las cosas. Entonces yo ya te había explicado esta jerarquía. No es que en el mundo de las ideas hay un montón de ideas y todas están ahí desordenadas o caóticas. No, 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 no. Hay un orden, ¿no? Hay un orden jerárquico. Entonces, esa información que te da el texto yo ya te la había adelantado y más tú ya lo sabes también. Ya, pero volvamos al texto. ¿Qué dice luego por acá? El bien como idea primera, como principio supremo, es expresión de orden, de sentido y de la inteligibilidad de todo lo real. Al matemático y sobre todo y más allá de este, al filósofo. Ajá. Le corresponde ascender dialécticamente en el conocimiento de las ideas hasta alcanzar a contemplar la idea del bien. Recuerda que entre el mundo de las ideas y mundo sensible, según Platón, el filósofo que parte del mundo sensible debe ascender dialécticamente, es decir, negando, ¿no? Superar el mundo sensible y debe ascender y llegar a conocer el mundo de las ideas, ¿no? Más allá del matemático, porque como tú bien sabes, el matemático también supera el mundo sensible y logra conocer el mundo de las ideas. Pero el detalle es que el matemático se queda, si volvemos a la pirámide que habíamos dibujado hace un rato, vamos a decir que el matemático se queda, podrá conocer las ideas de las cosas, pero el matemático se queda aquí nomás, conociendo los entes matemáticos. El matemático no logra conocer, mira, por eso es que el filósofo va más allá. El matemático no logra conocer las ideas de los valores y mucho menos logra conocer la idea del bien. Entonces, por eso es que dice en el texto, el filósofo, más allá del matemático, es al que le corresponde ascender dialécticamente hasta conocer las ideas y sobre todo hasta contemplar la idea del bien, lo que significa que el único que puede tener acceso y conocimiento del bien es el filósofo. ¿Ya está? Profe, y esto es importante, por supuesto, porque esto va también un poco a responder, eh, digamos, el orden político que propone Platón. Ya lo vamos a ver en filosofía política. Y es que para Platón, quienes deben gobernar deben ser los filósofos. Ahora, profe, ¿por qué los filósofos? Porque los filósofos son los que conocen el bien. Y si ellos conocen el bien, no se van a quedar con ese conocimiento para ellos, sino que van a aplicar el bien. Intelectualismo moral. Quien conoce el bien, hace el bien. Entonces, no es pequeña cosa. El filósofo es el que debe ascender dialécticamente en el conocimiento de las ideas
hasta alcanzar contemplar el bien. Ahora, la contemplación del bien es conocimiento teórico y práctico a la vez. Ajá, mira, lo que te decía, pues, ¿no? Conocer el bien no es simplemente conocer, ¿no? Saber en qué consiste. No, 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 no. Conocer el bien implica conocerlo, pero al mismo tiempo aplicarlo, práctica. Como decía Sócrates, quien conoce el bien, hace el bien, ¿no? Teórico en cuanto que hace posible la captación del orden y la estructura de todo lo real, ¿correcto? Conocer el bien te permite conocer el mundo verdadero, el mundo de los originales, conocerlo todo. Y práctico en tanto que proporciona las normas de toda ordenación moral y jurídica. Entonces, volvemos aquí. Ideas centrales del texto. Lo primero es que para Platón, para la teoría de las ideas de Platón, existe el mundo donde se encuentra el hombre, ¿no? Compuesto de cuerpo y alma, y existe el mundo inteligible, al que el alma puede llegar, al que el alma puede conocer, ¿no? En el mundo inteligible se encuentran las ideas, ¿no? Que representan los ideales morales y políticos, ¿ya? Entonces, al filósofo y no al matemático es al que le corresponde poder conocer esas ideas. Y no solamente conocerlas, no solamente conocer el bien, sino que aplicar, ¿no? Si yo conozco el bien, conozco el orden de las ideas, digamos, si yo logro conocer el bien, logro conocer el mundo verdadero, el orden del mundo verdadero. Y si yo conozco ello, yo puedo venir al mundo sensible y aplicar, copiar, modelar ese orden moral y político. Entonces, al que le corresponde el nexo entre el mundo sensible y el mundo inteligible termina siendo el filósofo. Mira el protagonismo que le ha dado Platón al filósofo, ¿no? Él es el que debe ascender, dice, dialécticamente hacia el conocimiento de las ideas y sobre todo hacia el conocimiento del bien, ¿ya? Por lo tanto, dice por aquí, del texto podemos colegir que para Platón, a ver, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 6? La C dice. La A dice David. La C. Mira, con esta pregunta yo debo hacer una observación. Esta es una pregunta que he tomado del material de la PRE San Marcos, el actual material. ¿Ya está? ¿Por qué, profe? Así es mi David. ¿Por qué, profe? En principio porque la pregunta, el texto es interesante. Nos permite un poco eh, conocer, ¿no? Más de forma, a través de un escrito filosófico, lo que de alguna forma nosotros ya hemos visto en clase, ¿no? ¿Listo? Eh, Sin embargo, fíjate, la pregunta, ¿no? Hasta la pregunta está bien, ¿no? El texto está bonito y la pregunta también es aceptable. Pero lo que no es aceptable, desde mi punto de vista, son las opciones. ¿Ya está? Son las claves. ¿Por qué, profesora? Porque cuando te piden colegir, se asume que es una afirmación que se puede desprender, ya está, de lo dado en el texto, a partir de la información que te brinda el texto, que podríamos colegir, extraer. ¿Ya está? Préstame atención. Entonces, revisando este texto, mira, yo te voy a ayudar con lo siguiente. Yo le puedo esto a propósito mía, pero en este caso, con este texto, yo tengo una observación, no con el texto, sino con las claves que han dado. ¿Ya está? Y mira, yo te voy a enseñar algo, o más que enseñarte, te voy a explicar algo. Mira por acá. A ver, en este texto, en estas claves, ¿no? Creo que el texto sí se entiende, ¿no? ¿Ya está? Trata de distinguirnos entre mundo de las ideas, mundo sensible. Nos dicen que en el mundo de las ideas están los modelos, los originales, los ideales morales y políticos, ¿no? Estos ideales morales y políticos tendrían que aplicarse en el mundo sensible, pero el que podría hacerlo es el filósofo, ¿no? ¿Listo?
El filósofo que logra ascender y conocer el bien, y además no solamente conocer el bien, sino también aplicar el bien en la sociedad. ¿Ya está? Ya, pero mira por acá dice. La B. Las jerarquías son irrelevantes en el mundo de las ideas. Esta, de entrada, no puede ser una clave. ¿Por qué, profesora? Porque aquí dice que hay una gradación jerarquizada. Y por teoría tú sabes que las ideas se jerarquizan. Por eso te puse la pirámide. Entonces la B no puede ser. Luego dice, la E, el mundo sensible es el referente para la organización social. Esto tampoco es correcto. ¿Por qué, profesora? Porque en este caso, el referente para el orden social del mundo sensible sería el mundo de las ideas. Porque en el mundo de las ideas se encuentran los ideales morales y políticos, a los que ha de acomodarse la conducta individual y el orden social, se supone, del mundo sensible. Por lo tanto, la E tampoco es una clave correcta. Entonces aquí ya descartamos dos. ¿Ya está? Ahora, fíjate, la clave de el conocimiento práctico del bien se relaciona con el orden. Aquí yo encuentro un problema, porque en la última parte nos dice, el bien, acá está, la contemplación del bien es un conocimiento teórico y es un conocimiento práctico a la vez. Teórico en cuanto que hace posible conocer el orden y la estructura del mundo inteligible, y práctico en cuanto que proporciona las normas de toda ordenación moral y política. Entonces, la D es una clave que es acorde a lo que nos dice en la última parte. El conocimiento práctico del bien se relaciona con el orden, ¿no es cierto? Con el orden moral y el orden político, claro que es general, ¿no? Pero entonces, no encuentro aquí, ¿no? Disonancia entre la última parte que nos dice el texto y esta afirmación. ¿Ya está? Entonces, he ahí un primer problema. Ahora, profesora, pero es que en el texto dice que el conocimiento del bien es teórico y práctico. Claro, es teórico y práctico, pero en el texto no dice, o en la clave no dice que el conocimiento sea solo práctico. Entonces queda también a la interpretación, ¿no? Si nos hubiese dicho en la clave, solamente el conocimiento solamente es práctico, el conocimiento del bien solamente es práctico y se quedaría descartada. Pero así como está planteada, la D no tiene disonancia con lo que he dicho en la última parte, ¿no? Ahora, la A dice, los hombres en general se desarrollan en función de las ideas. Esta es una afirmación general, muy general, ya está, que podría también desprenderse del texto, porque los hombres tendrían que desarrollarse en el mundo sensible en función de las ideas. ¿Cómo vamos a ordenar políticamente la sociedad si primero no se conoce la idea de la justicia, por ejemplo? ¿Cómo vamos a ordenar una sociedad justa si primero no conocemos la idea de justicia? Entonces, la A es una clave muy general, pero que no está en discrepancia, ¿no? O sea, no es disonante con, con lo que dice el texto. Es una afirmación muy general, la A. ¿Ya está? Y la C, el filósofo debe tomar como referencia el mundo de las ideas. Ya, esta es una afirmación que también lo dice el texto, ¿no? El filósofo debe tomar como referencia el mundo de las ideas. Si por tomar como referencia entendemos que el filósofo es el que debe ascender, conocer las ideas, y una vez que conozca las ideas, ¿no es cierto? No solamente conocerlas de manera teórica, sino también aplicarlas, praxis, ¿no? Ordenar moral y políticamente una sociedad. Entonces, aquí, la verdad, muchachos, yo le he puesto, mira, este texto con intención de que ustedes noten digamos, den cuenta de este detalle, ¿no? Yo particularmente encuentro bonito el texto, buena la pregunta, no obstante, las claves me dejan mucho que desear, ¿no? Más aún si me piden colegir algo, ¿no? Entonces, la pre, yo he visto que ha dado la clave la C, ya está, la C.
Entonces, la C es una respuesta correcta porque lo dice el texto, ya está, pero encuentro en la D y encuentro en la A también posibles respuestas, ¿no es cierto?, a la pregunta dada, ¿no? Es más, la C y la D son claves que no, la dice el texto, lo dice acá, ¿no? En la última parte, ¿no? Y no es algo que se desprenda, ¿no es cierto? Entonces yo encuentro, la verdad, ahí una observación a las claves que ha dado la Pre San Marcos, porque esto puede generar en el estudiante confusión, ¿no? Como ahora, que me han terminado dando unos la clave la A, otros la C, otro me dice, profesora, esa pregunta estuvo en la Pre y dieron la A o dieron la C. Entonces, formular este tipo de claves genera ese tipo de detalles, ese tipo de problemas, y no debería ser así. Debería plantearse el texto, colocarse la pregunta y la respuesta tiene que ser precisa y puntual, ¿no? Entonces, he ahí mi observación. Yo lo he puesto, sobre todo porque el texto me gusta, está bonito y nos va a permitir avanzar la siguiente semana con antropología y luego seguir avanzando con filosofía política de Platón. ¿Ya está? Sin embargo, también sabiendo de esta observación, la puse para que ustedes también vieran cómo es que cuando yo me encuentro una pregunta bonita, pero encuentro observación igual, para que vean cómo es que me voy dando cuenta de los errores también que se van cometiendo, ¿no? La preshumana, después de todo, son profesores comunes, mortales, como cualquier otro, ¿no? Y cometen errores. Entonces ahí sí yo considero que aquí esta pregunta, o las claves más que todo, tendrían que ser observadas, ¿no? Ya está. Insisto, la pre ha dado la clave la C, pero encuentro ahí observación, ¿ya? ¿Listo? Pero la pregunta, el texto me gusta, está muy bonito. ¿Listo? Ahí tenemos entonces. Profe, la D no puede ser porque lo práctico se relaciona con la ordenación moral y política, eso dice el texto, no con el orden. Ah, ya. Y ahí surge el problema, Winter. Surge la interpretación. Cuando tú colocas claves tan abiertas como esta, surgen interpretaciones. Y eso es lo que tú estás dando, es una interpretación. Entonces, desde la forma en que yo lo veo es otra interpretación. Entonces, una clave no debe dejar abiertas las posibilidades de interpretar, porque entonces genera este tipo de confusiones. Por eso es que yo lo observo. ¿Ya está? Entonces, el conocimiento práctico del bien se relaciona con el orden. En el sentido, en el sentido siguiente, mira, la contemplación del bien es conocimiento teórico y práctico a la vez. Teórico, en cuanto hace posible conocer el orden y la estructura de todo lo real, práctico en tanto que proporciona las normas de toda ordenación moral y política. Entonces, el conocimiento práctico del bien se relaciona con la aplicación del orden, pues hijo. Tú conoces, no es cierto, tú logras conocer el bien. Si logras conocer el bien, captas el orden, captas la estructura del mundo ideal. Y si tú conoces el orden y estructura del mundo real, del mundo ideal, del mundo de las ideas, entonces tendrías que aplicarlo. Entonces tú aplicarías esa ordenación moral y política en la sociedad. Es como decir, Windsor, si tú conoces la idea de justicia, tú tendrías que aplicar la justicia aquí. Si tú conoces la idea de orden y estructura, tú conoces el orden y la estructura del mundo de las ideas, entonces tú lo vas a copiar. Y en el mundo sensible vas a copiar ese orden moral y ese orden político. Por eso es que aquí en la D dice, el conocimiento práctico del bien se relaciona con el orden, sí, se relaciona con el orden y con la estructura de lo real. Por eso es que te digo, cuando se colocan claves tan generales, genera ambigüedad y genera interpretaciones. Y no debería generar las claves ese tipo de interpretaciones abiertas. Ya está. Es una observación como docente. En realidad yo lo he puesto más como para hacer aquí una observación como docente, como haría un docente cuando evalúa una pregunta y cuando evalúa claves, ¿no? La respuesta tiene que, por eso que yo cuando tienen ustedes un texto, yo siempre les digo, muchachos, léanme la pregunta, lean el texto y la clave siempre en función del texto, ¿ya? Clave siempre en función del texto. No me filosofes y no te pongas a filosofar en pleno examen. ¿No es eso lo que les digo, Winter? ¿Por qué les digo? ¿Por qué les digo no filosofen en pleno examen? Porque la respuesta se asume, tiene que estar referente al texto, tiene que ser puntual, no puede haber ambigüedad.
Ya está, porque si una clave es ambigua, es abierta, genera estos problemas de interpretación, pues, y no tiene que ser así, ¿ya? Ajá, ahí tienes, ¿no? Ya, entonces ahí lo tenemos, ¿cierto? Corrigiendo hasta la pre. Así es, mi Ángelo. Como le digo, en la pre hay profesores mortales como cualquier otro. No, no es que haya exclusividad ni, no, hijo, no. En algunos casos hasta incluso, este, más que por una cuestión que no sea de, no represente un ámbito académico, muchos no optamos por dictar en la pre, ¿no? Así que no creas que la pre es intocable o inmortal o incorregible, ¿no? O infalible. No, no es, no. Ya está, no. ¿Listo? No, no hay forma, no hay forma, hijo. A todos nos podemos equivocar, podemos cerrar y podemos mejorar en función de ello también, ¿no? Así que bueno, es mi observación y más que ser subjetiva, estoy tratando de a ustedes demostrarles, justificarles en qué radica mi observación a la pregunta, ¿no? Más que simplemente decirle, ah, muchachos, me parece que está mal, trabajan mal, se equivocan, no. Estoy yo tratando de justificarles, ¿no? Demostrarles a ustedes de por qué considero que debe ser observada, ¿no? Ya está. Entonces, espero haberlo logrado. eh, Más que criticar por criticar, debe haber ahí un sustento y es lo que intentaba hacerles también a ustedes, ¿no? Para que se vean, no, noten, ¿no? Noten también. Sí, hasta a veces no hay clave. Sí, pues, ¿no? Pero bueno, ya, continuamos. Algo, sí, pues, ¿no? En fin. 7. Pasamos por acá. Agustín de Hipona es el padre de la patrística, filosofía medieval. Ahí está, semianual, lo del semianual deben estar ahí luciéndose, ¿no? Perteneció en primer lugar a la secta maniquea. ¿Quiénes fueron los maniqueos? Una secta religiosa, ¿no? Que con respecto a la pregunta de si el mal existe, los maniqueos decían sí, existen dos fuerzas en el universo, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, ¿no? Y Agustín de Hipona, pues, era maniqueo, ¿no? Abrazó con fuerza y ahínco el maniqueísmo. No obstante, luego Agustín de Hipona rechaza el maniqueísmo, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser que haya una fuerza tan poderosa, ¿no? El mal, ¿cómo puede ser que haya otra fuerza tan poderosa como el bien, como Dios, ¿no? Si hubiese otra fuerza tan poderosa como Dios, ¡ah! Significa entonces que Dios entonces no es todopoderoso, ¿no? Por eso es que Agustín de Hipona termina rechazando a los maniqueos y dice, no, solo existe el bien, solo existe Dios, ¿no? Ya, entonces dice, más tarde profesó su escepticismo académico, que abandonó por convertirse al cristianismo. Mira, se convirtió al cristianismo en el año 386. Gracias al influjo personal de San Ambrosio, ¿no? Y al conocimiento de la filosofía neoplatónica. Luego es compatible sobre Agustín de Hipona, los dos dioses. A ver, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 7? La M, dice Kiara. Profesor, acá vengo para lucirme, dice la Kiara. Está fácil, profe. El alma es el principio vital del hombre, está destinada a regir al cuerpo. De esta manera se mantiene la superioridad del alma con respecto al cuerpo, correcto. Recuerda que para Agustín de Hipona, filósofo medieval, para los que de repente ya está, estén ahí preguntándose, la filosofía medieval es la filosofía que se desarrolla en la época medieval. Entonces, la filosofía medieval se divide en dos momentos, la patrística y y la escolástica, ¿ya? Y la escolástica. Entonces, la patrística, el representante es Agustín de Hipona, y en la escolástica, el representante es Tomás de Aquino, ¿ya? Entonces, Agustín de Hipona, como padre de la iglesia, va a pensar que en este caso Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Lo hace de cuerpo y lo hace de alma o espíritu. El alma es el principio del hombre, es la que debe regir al cuerpo, la que debe controlarlo, ¿no? Y el alma es lo que nos permite también acercarnos a Dios. Por ende, la superioridad de ella con respecto pues al cuerpo que representa el pecado, lo carnal, ¿no? ¿Listo? La clave es la I, ¿no?
8, a ver, teoría, facilito. Clave en la pregunta 8. No, pues es que esa está muy fácil, ¿no? Sobre la teoría de las causas de Aristóteles. A ver, clave en la pregunta 8. Clave, clave. La A, Fabricio. A ver, Fabricio dice la 1 y la 3. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿cuál sería la clave en la 8? A ver. Ah, Fabricio, acabas de... Alexis, la A también dice. ¿Ya? La A, dice Ángelo. Liz dice la C, nadie dice la C. ¡Ah! Dos claves. Ya se dieron cuenta. Ah, revisa bien. Pues mira, suponte que te pasa esto el día del examen, oye, fenómeno. Lee la pregunta. Yo, mira, insistiendo a cada rato, lee lo que te piden, lee lo que te piden. Indiquen los enunciados incompatibles. Alexi, me has dado lo compatible. La uno y la 3 son correctas. Entonces, lo incompatible sería la C, la 2 y la 4. Ya, borra, borra nomás, ya, borra, borra, ya. Borra, borra, ya. Nadie se va a dar cuenta, borra. Me das cólera, oye. Lee lo que piden. 9. Texto de Marx. Del fragmento anterior se desprende fundamentalmente que él, mira, ya es preciso, hasta te ayudan ya. El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo del proletario todo carácter propio y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Sí, pues no, el trabajo del obrero se termina reduciendo a cosas puntuales, ¿no? Ya la máquina lo hace todo. Bueno, no todo, ¿no? Pero el trabajo del obrero se termina reduciendo a algo específico, ¿no? No sé, cargar y colocar de repente, si trabajas en una fábrica de chocolate o café, cargar tal material es colocarlo, ¿no? Ese es el trabajo. Se vuelve mecánico, robotizado, ¿no? O sea, el trabajo a raíz del desarrollo de las máquinas eh, dejan de ser atractivo para la persona, ¿no? En el sentido de que antes de la máquina tú tenías la creatividad, tú transformabas las cosas, tú las moldeabas a tu criterio, a tu imagen, ¿no? Como lo pensabas, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, si confeccionabas ropa, tú, ¿no? Tú misma cortas, ¿no? Tú mismo diseñas, tú mismo armas, ¿no? Pero ahora con la máquina ya solamente colocas las telas, la máquina corta, la máquina cose sola, y entonces el trabajador se remite a hacer ya cosas puntuales, como el hecho de repente de agarrar las telas, doblarlas y colocarlas en la máquina, ¿no? Entonces ya como que la creatividad y que había antes y ya no hay, ¿no? A raíz del desarrollo de las máquinas, entonces pierden atractivo para el obrero. Ese se convierte en un simple apéndice de la máquina y solo se le exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje. Tú dirás, profe, pero mejor, pues así el trabajo ya del obrero ya se reduce. Eh, sí, no, en el sentido de que ya el trabajo pues se vuelve muy, o sea, es que la palabra está aquí, ¿no? El trabajo del obrero se convierte en un apéndice de la máquina, ¿no? O sea, eres parte de él, ¿no? Ya no hay creatividad, ya no hay propuesta, ya no hay desarrollo de imaginación ni nada, ¿no? Se vuelve muy mecánico, aburrido, tedioso, como tú cuando haces algo con constancia diariamente y se genera monotonía y te aburre, ¿no? No hay algo distinto, pero tienes que hacerlo, ¿no? De repente a ustedes no todavía, pero va a llegar el momento en el que tengas que trabajar y no por una cuestión de lujo, sino que tengas que trabajar porque es necesario para que sobrevivas, para que ayudes en casa, para que tú mismo puedas solventar tus propios gastos. Y cuando lo hagas vas a terminar haciendo actividades que de repente hasta ni te gustan, actividades o trabajos puntuales y te vas a mecanizar y vas a ver que el trabajo es una rutina, ¿no? Algo mecánico, algo, ¿no? Me levanto a tal hora, voy a trabajar, regreso y así sucesivamente y se vuelve así una monotonía y algo aburrido, ¿no?
Entonces uno se siente ya parte de la máquina, ¿no? Por tanto, lo que cuesta hoy día el obrero se reduce más o menos a sus medios de subsistencia. Cuando dice lo que cuesta es su salario, ¿no? Entonces, el salario que recibe el obrero, dice, se reduce más o menos a lo que él necesita para subsistir, para vivir y perpetuar su linaje. Esto lo hemos visto en clase también. El salario que recibe el obrero no es proporcional al tiempo de trabajo que él invierte, sino que únicamente le permite garantizar los medios de subsistencia. Por lo tanto, ¿qué se desprende del texto? Clave en la pregunta 9. La C dice, Ángelo, proletario Selena debido al trabajo especializado. Ya. Ahí ella. A ver, 10. Indique lo compatible, Alexis, ¿ah? Compatible según la economía política marxista. A ver, 10, clave en la 10. Ya, profe, dice, ya entendí. La E, dice Alexis. ¿Seguro, no, Alexis? La E. A ver qué dicen los demás. Windsor dice la E. A ver qué dice la E. 1, 3 y 4. 2, 3 y 4. A ver, la 2. La plusvalía es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto, el cual se hace propietario del empresario, ¿sí? O bueno, el empresario, el burgués, ¿no? Pero se entiende. Luego la 3. A ver, ¿qué dice la 3? El proletario es la clase social que no carece del control del medio de producción y sobre la mercancía, ¿sí? Relaciona la alineación con la existencia de la propiedad privada y la división antagónica del trabajo, correcto. Muy bien, ahora sí, Alexis. Ahora sí, ahora sí. 11. Soy un hombre invisible. Ajá, soy un hombre invisible, mira. No, no soy de aquellos trasgos que atormentan a Edgar Allan Poe, ni tampoco uno de esos ectoplasmas de las películas de Hollywood. Soy un hombre real, soy un hombre de carne y hueso, con músculos y humores. Incluso cabe afirmar que poseo una mente. Ah, es un hombre como tú y como yo, ¿no? Sabed que si soy invisible, ello se debe tan solo a que la gente se niega a verme. Ajá. Soy como las cabezas separadas del tronco, que a veces veis en las barracas de feria. Soy como un reflejo de crueles espejos con duros cristales deformantes. Cuantos se acercan a mí, únicamente ven lo que me rodea, o inventos de su imaginación. Lo ven todo, cualquier cosa, menos mi persona. Ah, mira. Entonces la invisibilidad de este hombre no radica en que no exista, no sea real, sino en que la gente se niega a verlo, ¿no? Entonces, es invisible para los otros, ¿no? Como tú existes, pero de repente hay gente que se niega a verte, ¿no? Que está contigo incluso en la misma habitación, pero que igual no te ven, pero tiene una carga muy fuerte, ¿no? No, ver no significa aquí mirarte únicamente, ¿no? Con los ojos físicos, sino hay una carga aquí, ¿no? Mi invisibilidad tampoco se debe a una alteración bioquímica de mi piel. La invisibilidad a que me refiero halla su razón de ser en el especial modo de mirar de aquellos con quienes trato. Ah, mira, ¿por qué soy invisible? Porque dice, porque hay quienes me tratan como invisible. Es el resultado de su mirada. Ah, ya ves lo que te decía. No son, no es dejar de mirar con ojos físicos, sino mira, es el resultado de su mirada mental, de esa mirada con la que ven la realidad mediante el auxilio de los ojos. ¿Ya está? El hombre invisible de Ellinson, ¿no? Robert Ellinson. Entonces dice, del texto se colige que, a ver, ¿qué podríamos decir del texto? Primero, que hay personas, o en este caso este autor, que escribe en primera persona, ¿no? Porque parece un relato personal. De hecho, ya te cuento, porque esta es una pregunta mía. Este es un relato personal que realizó un hombre negro. ¿Ya está? El libro El hombre invisible es una obra autobiográfica, quizá una de las primeras que escribió un hombre negro de los Estados Unidos.
Y la particularidad de este libro, quizá para los que van a postular a carreras como sociales, derecho, ciencias políticas, que luego posteriormente puedan interesarse sobre estos temas, la particularidad de este libro es que es un relato personal, ¿no? Entonces, lo que de la discriminación o de la segregación racial que hubo en los Estados Unidos, ¿ya está? Entonces, a la fecha hay muchos documentos, muchas historias, entrevistas, pero este es uno de los pocos libros de relato personal y autobiográfico, ¿no? De uno de los hombres negros de esta época que vivió esta segregación racial en los Estados Unidos, ¿no? Entonces él, mira, dice, soy un hombre invisible, no porque tenga alguna alteración en mi piel. Sabed que si soy invisible es porque la gente se niega a verme. Ahora, no es que no me vean, sí me ven con sus ojos físicos, saben que estoy sentado aquí a su derecha, por ejemplo, pero me ven físicamente, pero no me ven con más allá, es decir, no me, no me valoran, no me reconocen mis derechos, no me tratan como a un blanco se le trata, ¿no? Sino que soy tratado como un esclavo, soy tratado como alguien que no tiene derechos y no merece pues el respeto y reconocimiento de los otros, ¿no? Entonces, soy invisible no porque tenga alguna alteración en mi piel, sino que soy invisible porque los blancos, los otros, se niegan a verme. Los otros con quienes trato no luchan por mis derechos y no me hacen sentir parte del todo, ¿no? Entonces, es un texto muy bonito, es un relato bien interesante, es bien amplio, yo he colocado solo un extracto aquí. Pero entonces, fíjate, ¿qué podríamos colegir del texto? Es un complejo mental. Ujú. Sí, pues, ¿no? Este es un relato de un hombre negro, pero que podría ampliarse para otro tipo de personas, ¿no? De repente los gays, homosexuales, de repente que durante mucho tiempo también pues se vieron de ese modo, como invisibles, ¿no? Ya está. Para los Andes peruanos, correcto, mi Ángelo, ¿no? Que también, ¿no es cierto? Gente que dice aquí el gobierno de turno que se gobierna para todos, pero a ver si se gobierna para todos, ¿no? Si vemos a los indios, si vemos a los campesinos, a la gente de campo, ¿no? Es la gran pregunta, ¿es así? O están invisibilizados también, ¿no? En fin, pero hay algo que hay que rescatar también aquí, y es que los gobiernos de turno visibilizan ciertas demandas e invisibilizan otras, ¿no? Hay ciertas demandas sociales que han ganado publicidad, visibilidad en las redes sociales, ¿no? En el colectivo, en las marchas, ¿no? Van los medios de comunicación y filman las protestas de ciertos grupos buscando visibilizar estas demandas. Pero hay otras demandas sociales, como refiere Angelo, que no se busca más bien visibilizar, ¿no? Parece que los gobiernos lo que buscan más bien es ocultarlas, ¿no? Hacerlas invisibles, imperceptibles y ver con ellas no un problema, ¿no? Ya está. Entonces hay también mecanismos que se generan para no hacer visibles ciertas luchas o demandas, ¿no? Ocultarlas, ¿no? Ya, en fin. ¿Cuál sería la clave entonces? La pregunta número, ¿qué pregunta? 11 creo. Clave. Me dice, la Yanis, la invisibilidad es una consecuencia de la falta de reconocimiento. Claro. Yo te he colocado esta pregunta adrede porque la próxima semana trabajamos antropología filosófica y vamos a evocar este texto, ¿ya? Lo voy a volver a recordar. Como tú ya lo estás leyendo conmigo, ya va a ser más sencillo la siguiente semana. Correcto. 12. Del texto anterior podemos colegir que Platón y Aristóteles tienen en común. A ver qué es lo que tienen en común. Vamos avanzando. Aristóteles es con Platón la figura más grande de la filosofía griega. Ha sido el descubridor de un hondo estrato de cuestiones metafísicas. Aristóteles ha sido el forjador de muchos de los más importantes conceptos que el intelecto humano maneja desde hace largos siglos para pensar el ser de las cosas. Aristóteles ha sido el creador de la lógica, como disciplina que se mantiene casi en los límites que él mismo dio. Eso es cierto. Dentro de los abundantes tópicos de su filosofía es el de su metafísica, el de los más saltantes. He aquí, ¿no? Aquí plantea la cuestión del saber por excelencia, que es justamente lo que él llamó filosofía primera. La primera frase de la metafísica dice,
Todos los hombres tienden por naturaleza a saber, todos quieren saber, ¿no? Y luego añade que señal de ello es el gusto que tenemos por las sensaciones y sobre todo por la vista y todo aprendizaje captado por la misma. Tal vez en esto entendemos por qué criticó aquello que va más allá de la vista, como el mundo de las ideas de Platón. Aristóteles, para no ser menos que Platón, que fundó una academia, creó el Liceo y en los ratos que le dejaba libre, escribió diversos papiros que hoy tenemos como libros. En uno de ellos aconsejó hablar lentamente, en voz casi doctoral y con un tono irónico, cuando se dirigía a los seres inferiores, entre los cuales incluyó como su maestro Platón, a las mujeres, a los esclavos y a los demócratas. Aristóteles no creía en la igualdad ni en la democracia. Decía que unos nacieron para mandar y otros para ser mandados. ¿Qué cosa? ¿El Aristóteles dice que las mujeres son seres inferiores? Sí, y no solo Aristóteles, sino que en el texto dice su maestro Platón también. Lamentablemente, ¿no? Para Aristóteles, ya lo vamos a ver la siguiente semana, para Aristóteles las mujeres han nacido para obedecer y los varones para gobernar. Para Aristóteles, animales racionales como él define al hombre solamente son los varones. Aristóteles decía que las mujeres son como hombres sin cabeza, ¿no? Desgraciado el Aristóteles, ¿no? Profe, pero mire todo lo que ha dicho, profe. Aristóteles, mire, en texto empezó dándonos pues unas características ya del Aristóteles ya. Padre de la lógica, creador de tópicos, que forjador de muchos conceptos. A la profe, ¿no? Un papi el Aristóteles. Y luego termina diciéndonos, profe, que para Aristóteles las mujeres son seres inferiores como los esclavos y los demócratas. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, ¿qué podemos colegir del texto? ¿Cuál sería la clave? Clave, 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 clave. Sí, te vas a dar cuenta en antropología, ya lo voy a trabajar mañana, esta semana, te vas a dar cuenta cómo es que esa eh, idea de Aristóteles primó en la antigüedad, se mantuvo también durante la Edad Media, ¿no? Ya te voy a explicar, vas a ver el recuento. Correcto, eso es en lo que coincide, ¿ya? Texto bonito, otra vez las claves, pero bueno, al menos no hay error, ¿no? Listo. 13. Pablo le dice a sus alumnos, nosotros conocemos el mundo a través de nuestras propias estructuras mentales, con lo cual configuramos los datos que nos llegan del mundo exterior. Ajá. No solo somos receptores, sino también constructores de las imágenes que aparecen en nuestra mente proveniente del exterior. Lo expresado por Pablo guarda similitud con la propuesta kantiana sobre, a ver, hay un concepto clave aquí. Somos nosotros los que construimos, configuramos con nuestras propias estructuras mentales. A ver, ¿cuál será la clave en la pregunta 13? Clave, clave, clave. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Clave, clave. A ver. Concepto kantiano. La B. Correcto. Giro copernicano del conocimiento. Una preguntita. ¿A qué hace referencia nuestras propias estructuras mentales? A ver, ¿a qué hace referencia? ¿A qué se está refiriendo? ¿A quién se refiere? ¿Cuáles son esas estructuras mentales? ¿Cómo le llama Kant a esas estructuras que están en la mente y que ordenan o configuran los datos que vienen del mundo exterior? A ver, ¿cómo le llama Kant? A ver, nada, razón, no, Edu, en la razón, por eso, en la razón, en la mente se encuentran estas estructuras mentales. No, no, correcto, Carla. Le llamamos categorías a priori. Noúmeno, me ha dicho, mire, el desgraciado, no sé de dónde me ha sacado noúmeno. Ya borra nomás, oye. ¿Ya? 14. La Ilíada es una de las obras más grandes de la literatura universal.
Muchos especialistas concuerdan en que los lectores admiran que aun cuando Aquiles, Patroclo y Diomedes y Héctor sabían que en cualquier momento en la batalla podían morir, el miedo a la muerte no los dominaba. Mira, ellos sabían que iban a morir, pero sabiéndolo no se acobardaban, pero tampoco se volvieron temerarios, ¿no? Sino que dominaban ese miedo, ¿no? Por el contrario, ellos se enfrentaron la muerte y por ello buscaron la gloria en el combate. ¿Sabes que vas a morir? No es que no lo conozcas, tú lo sabes, ¿no? Pero no te acobardas y tampoco te vuelves un temerario, ¿no? Sino que valientemente enfrentas, ¿no? Enfrentas el combate. Desde la perspectiva heideggeriana, la grandeza de los héroes de la Ilíada radica en... A ver, ¿en qué radica? ¿En qué radica? ¿Qué diría Heidegger? Tú conoces ya a Heidegger. Así soy yo, dice. Correcto. Ejemplos, ¿no? De existencias auténticas. Eso es cierto, ¿no? Aceptan la muerte, no se reprimen, ¿no? Hidalgamente, ¿no? Si contemplamos atentamente el estado de un bebé recién nacido, venido al mundo, tenemos pocos motivos para creer que éste tenga almacenadas muchas ideas que serán el material de su futuro conocimiento. La cabeza de él se irá equiparando gradualmente, y aunque las ideas de cualidades evidentes y familiares se graban antes de que la memoria empiece a registrar el tiempo o el orden, las cualidades inusuales aparecen a menudo tan tarde que pocos seres humanos son incapaces de recordar el principio de su contacto con ellas. Si mereciera la pena, se podría intentar que un niño solo hiciera uso de unas pocas ideas ordinarias hasta que se convierta en un hombre. Luego, es correcto, según John Locke, a ver, si analizamos el estado de un bebé recién nacido, vamos a notar que no tiene ninguna idea almacenada en su mente que le vaya a servir para el futuro, sino que ésta la irá adquiriendo gradualmente. Y luego, bueno, habla sobre la memoria, ¿no? Y de cuán selectiva es, que tú y yo sabemos muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 15? La memoria selectiva, ¿no? Vamos almacenando información, pero no todo se guarda, ¿no? Memoria a corto y largo plazo. Por eso es que de repente John Locke es uno de los, digamos, de los que generó aportes bien significativos a la psicología, ¿no? La C. Si un niño tiene los ojos abiertos, habrá luz y color donde quiera que mire. Correcto, esa sería la clave. Ya está. Es una, o sea, es una expresión metafórica, ¿no? En el sentido de que habrá luz, color, ¿no? En la medida en que tengamos la experiencia de ello, ¿no? Lo que significa que si un niño conoce un color, ¿no? O una cosa es porque ha tenido la experiencia de ella, porque la ha visto, porque la ha tocado, ¿no? Ya está. La clave sería la C, ¿no? 16. Texto de David Hume. Si al recorrer, ¿no? El autor sostiene que si un libro trata sobre teología o metafísica escolástica, entonces, a ver, ¿qué sugiere? ¿Qué sugiere? Si al recorrer los libros de una biblioteca cae en nuestras manos, por ejemplo, algún volumen de teología o de metafísica escolástica, preguntémonos. ¿Contiene algún razonamiento abstracto relativo a una cantidad o un número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental sobre cuestiones de hecho? No. Ah, entonces arrójalo a las llamas, porque solo contiene sofismas y superchería. O sea, David Hume está diciendo que si tienes un libro que no te hable, o que te hable, perdón, de cosas que no vinieron de la experiencia o de las impresiones, quema esos libros. Recuerda que para David Hume, lo habíamos visto ya, creo, no sé en qué pregunta, pero para David Hume, las ideas que están en la mente tienen que haber venido de las impresiones, de la experiencia, ¿no? Entonces, dice él, si tú tienes un libro que contiene ideas de cosas que no vinieron de la experiencia, de las impresiones, quémalo. Por ejemplo, un libro sobre teología, un libro que hable sobre el alma, o hasta incluso, quizá puede ser la Biblia, ¿no? No, quémalo, no te está dando conocimiento, está hablando de cualquier soncera menos de conocimiento. Por lo tanto,
¿cuál sería la clave? La clave sería la C, ¿no? Sí, por esa razón es que la iglesia lo consideró a David Hume un filósofo ateo y con su poder hizo que David Hume no tuviera trabajo decente digamos, para desarrollar su actividad filosófica, ¿no? Como él hubiese querido. La iglesia, pues, consideró que él era un filósofo ateo. Y lo cierto es que David Hume no fue ateo, tampoco fue un creyente, fue un agnóstico, ni afirmaba ni negaba sobre Dios. 17. Un historiador puede preguntarse qué ocurrió en algún tiempo pasado, pero un filósofo se preguntará qué es el tiempo. Un matemático puede investigar las relaciones entre los números, pero un filósofo se preguntará qué es un número. Un físico puede preguntarse de qué están hechos los átomos o qué explica la gravedad, pero un filósofo se preguntará cómo podemos saber que existe algo fuera de nuestras mentes. Un psicólogo puede investigar cómo aprenden un lenguaje los niños, pero un filósofo se preguntará qué hace que una palabra signifique algo. Cualquiera puede preguntar si es malo entrar furtivamente en un cine sin haber pagado, pero un filósofo se preguntará qué hace que una acción sea buena o mala. El filósofo va más allá, ¿no? Entonces dice, se infiere que las preguntas filosóficas van más allá, ¿no? No nos preguntamos qué ocurrió en tal tiempo, sino qué es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir sobre las preguntas filosóficas? A ver, la B, buscan esclarecer correcto los fundamentos, ¿no? La base, el número, el tiempo, qué es el bien, ¿no? Señala el enunciado compatible con el texto. A ver, clave en la 18, tú que ya revisaste, clave en la 18. A ver, la interrogación filosófica se limita a conceptos empleados por la ciencia. No, más bien la filosofía va más allá de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia se pregunta qué ocurrió en tal hecho, el historiador se pregunta qué ocurrió en algún tiempo, el filósofo va más allá, ¿qué es el tiempo? El matemático se pregunta qué relación hay entre dos números, el filósofo, ¿qué es el número? Va más allá, ¿no? Los filósofos reflexionan sobre asuntos que no suelen ser problematizados. Bueno, pues eso es cierto. No la gente común, nadie se está preguntando qué es el número, qué es el tiempo, ¿no? La filosofía responde a preguntas que normalmente las personas se formulan. No es cierto. Son preguntas excepcionales. Por lo tanto, la clave correcta sería solo dos. 19. Maquiavelo es considerado el pensador político más importante de la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ahí está, al medio él, ¿no? A diferencia del pensamiento político antiguo y medieval que se enfocó en cómo debe ser un buen gobernante, Maquiavelo se enfocó en la experiencia política real para enseñar de qué medios dispone el gobernante si quiere alcanzar sus fines al margen de si lo que haga es bueno o malo. Ajá. Sus dos obras centrales son El Príncipe y Discurso sobre la primera década de Tito Livio. En la primera da cuenta de cómo alcanzar el poder, cómo se mantiene y cómo se pierde. Para esto aborda las habilidades que debe tener el príncipe, el gobernante. Él debe tener virtud, debe saber aprovechar la coyuntura o las circunstancias dadas por la fortuna para alcanzar el éxito al margen de las consideraciones morales. Al respecto afirma que el medio principal para obtener y conservar el poder es el engaño, y que el príncipe debe ser un hombre y bestia cuando le convenga, alternando según la circunstancia entre la ferocidad del león y la astucia del zorro. En eso consiste el arte de gobernar. Ajá. ¿Mm? Gobernar es todo un arte, ¿no? Quien gobierne debe ser un artista, debe saber, debe tener primero, dice, virtudes, aprovechar las circunstancias, ¿no? Dos cosas. Entonces dice, ¿en qué consiste el arte de gobernar? Es literal la clave. Maquiavelo, mi pastor, dice. Clave. Correcto. La A. Ya está. Si ya te están dando, mira, te están diciendo, en eso consiste el arte de gobernar. Y acá te preguntan, la respuesta es literal. No hay que interpretar, no hay que filosofar nada ahí. ¿Ya? Y la 20. Un estudio realizado en el 2020 sobre la percepción de la ciencia en plena pandemia, un 54% de las personas encuestadas defiende y aboga por la ciencia. Esto en comparación con la encuesta prepandémica, en donde solo el 20% estaba a favor y el resto desconfiaba.
Por otro lado, con motivo de la pandemia, el 74% de las personas encuestadas consideraba que el mundo necesita profesionales relacionados con el área de la ciencia. Además, la confianza en los gobiernos para financiar la ciencia ha aumentado. Ah, la gente se ha vuelto más optimista, ¿no? Ahora sí, ¿no? En relación con la posibilidad del conocimiento, se puede inferir que la información muestra, ¿no? Se puede inferir de la información mostrada que, a ver, ¿qué podríamos decir? Que la desconfianza en la ciencia y en los gobiernos de turno pues ha disminuido. La gente ha vuelto a confiar, ¿no? A raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Vamos, última pregunta. La D, dice Fabricio. ¿La D o la A? El dogmatismo en la ciencia es predominante entre los encuestados. ¿Dogmatismo? Pero no solamente, ya bueno, sí, supongamos que sea la dogmatismo en la ciencia, pero no solamente es en la ciencia, entonces en todo caso la D se ha quedado muy corta, porque es también en el gobierno de turno, ¿no? En los gobiernos. Entonces habría cierta confianza en ambos, ¿no? La D se queda muy corta. ¿Mm? La A me dice, el escepticismo hacia la ciencia ha disminuido en las personas y también y el gobierno. Ya está. Claro, esta sería la clave. La desconfianza. ¿Qué es escepticismo? Escéptico es el que duda, el que no cree. Ya está. ¿Listo? Entonces, el escepticismo, la desconfianza en la ciencia ha disminuido en las personas, así como también en el gobierno, ¿no? Ya está. Listo. Ahora sí. Hemos llegado a la parte final, muchachos. Ya está. Así un repasito, una miscelánea de todo lo que hemos trabajado a lo largo de estas semanas. Mañana arrancamos con las disciplinas. Ya está. ¿Listo? Gracias a ustedes, muchachos, por conectarse tan tempranito. La C dice, uy, la C lo cerré, hijo. ¿Qué decía la C? ¿Qué decía la C? ¿Qué decía? ¿Qué decía? La confianza en la ciencia relativa dependiendo de los resultados. Ah, la C me dices, la confianza en la ciencia es relativa dependiendo de sus resultados. Relativa. Pero otra vez, la C se queda muy limitada porque no solamente es la ciencia, en todo caso es como la D, toma en cuenta solamente un aspecto, pero en el texto habla no solo sobre la ciencia, sino también habla sobre el gobierno, ¿no? Y porque el gobierno también tenía cierta desconfianza en la ciencia, por eso es que no la financiaba, ¿ya está? En cambio, la A contempla ambas. La A dice el escepticismo si la ciencia ha disminuido, ¿no? En las personas y el gobierno. Entonces es más amplia, ¿no? Más completa. Ya, listo muchachos, lo dejo aquí. Tengo Profesora, una siguiente recuperación ahorita mismo, ya está. Gracias por participar, por quedarse, levantarse tempranito y ya los veo esta semana para seguir trabajando con lo que continúe nuestro sílabo, ¿ya? profesora, Un fuerte abrazo para todos muchachos, cuídense mucho y ya nos encontramos la siguiente semanita. Nos vemos, éxitos en su examen. Nos vemos, nos vemos. profesora, no se vaya.